pues me da muchísimo gusto recibir, ya muy anunciada, a Raquel López Portillo Maltos, bienvenida, para nuestro análisis quincenal del mundo, con algunos temas selectos. Y hoy, Ángel, la idea es hablar de Cuba, ¿no? Un poco en perspectiva, porque pues, vienen elecciones en noviembre en Estados Unidos y no me cabe duda, ya me dirás tu opinión, que pues una de las principales banderas de campaña o misiles de campaña va a ser la isla. ¿Cómo Sin te duda. estás esperando la vida de la isla de aquí a noviembre? Pues mira, el panorama es complicadísimo, es terrible, es desgarrador ver lo que están atravesando todos los cubanos y cómo acaban siendo estas fichas, ¿no?, de juego en una política mucho más amplia, una política de Estado, una política de seguridad de Estados Unidos, Ricardo. Y como mencionas, creo que Cuba va a ser un punto clave de la elección intermedia de noviembre de Estados Unidos. Y creo que ya en distintas ocasiones aquí hemos mencionado que para saber qué va a hacer Trump es importante escuchar a Marco Rubio. Y precisamente hace unos días, curiosamente, dio una entrevista con su esposa, una entrevista bastante amplia que creo que también ayuda a entender al personaje y a lo que está viviendo en estos momentos, en donde ya mueve la fecha de una posible incursión, intervención o de la forma en que se vea en Cuba. Y dice que esto va a ser posible antes de que termine el mandato de Donald Trump, que no va a acabar sin que este régimen se vaya a transformar en algo distinto, tampoco sin entrar en mucho detalle. Y hace una comparación interesante en donde dice que estos procesos son largos, como ocurrió en Europa del Este. Y hace esta comparación con Polonia, que me parece que es bastante distinta, ¿no?, entre Cuba y Polonia. Pero creo que es importante porque deja ver, uno, que no va a ser una cuestión inmediata, quizás. Creo que difícilmente va a haber una incursión militar de ese tipo en Cuba antes de noviembre. Esta apuesta también que se planteaba de una figura del estilo de Delcy Rodríguez, en donde pudieran colaborar con el régimen cubano, se vuelve más difícil, sobre todo con esta acusación del cangrejo, ¿no?, que sale en días recientes, en donde él se ve como el heredero, entonces creo que difícilmente podría ser. Y creo que me parece que la apuesta es precisamente este estrangulamiento que estamos viviendo en estos momentos, con más sanciones económicas, con este bloqueo energético, en donde quizás buscarán que explote desde adentro. A ver, siguiendo los argumentos de Marco Rubio, Polonia tardó 10 años, Hungría tardó 10 meses, Alemania tardó 10 días. Yo me pregunto si van a ser 10 años, 10 meses o 10 días. Pero esto que estamos hablando tú y yo ocurre en esta semana en que se presentó una efeméride. Siempre es un buen pretexto para hacer política las efemérides. Claro. Los 100 años del nacimiento de Fidel Castro. Y recibió felicitaciones la familia Castro y Díaz-Canel, también, presidente de Cuba, por parte de Vladimir Putin y también de Xi Jinping. Y yo no dudo que quieran muchísimo a Castro, no sé qué tenga que ver Putin con Castro, en fin, a lo mejor más Xi Jinping, pero claramente hay un mensaje de parte de estas dos superpotencias, más de los chinos, de lo que podría suceder si Estados Unidos se equivoca en esta partida de ajedrez. Cuba no es Venezuela, Sin duda. por, por lo que significa como símbolo de la política global o de la geopolítica. Pues creo que esto se conjunta, además, recientemente sacó un reporte el Departamento de Estado de Estados Unidos en donde definía a Cuba y a La Habana en específico como la capital del comunismo del siglo XXI. Entonces creo que en estos simbolismos, Rusia, tanto China, a pesar de que, como dices, ideológicamente es muy cuestionable, ¿no?, cuánto se pueden acercar o no, pero me parece que es una suerte de presencia simbólica, más que nada porque prácticamente creo que es difícil, Ricardo, que tanto Rusia como China vayan a intervenir en una eventual intervención, que se involucren ya en lo tangible, más allá de posicionamientos en una fecha tan significativa como los 100 años de Fidel Castro, pero me parece que les sirve para seguir manteniéndose como ese cada vez más reducido eje, que no es como totalmente homogéneo, no está totalmente consolidado, pero que se basa mucho en estos simbolismos que distan mucho del pragmatismo que necesita Cuba en estos momentos. Sí, porque la verdad es que ya no es una ideología izquierda o derecha, ¿no? O sea, lo que estamos viendo son gobiernos autocráticos que se defienden entre ellos, Así ¿no? es. Y Estados Unidos, que yo no sé ya ni cómo definirlo, pero que sí tiene en su agenda, yo no sé si en la de Trump, pero sobre todo en la de Marco Rubio, pues estrangular a la población si es necesario con tal de derrocar al régimen. Y aquí sí te hago una pregunta, pues no solo de orden político, sino también, si me permites, de orden ético. ¿Se vale estrangular a seres humanos, a los habitantes de la isla,
con tal de destruir, derrocar al gobierno, o se puede hacer algo para que ese gobierno pase a mejor vida sin que sean sus habitantes los que paguen los costos? Pues por supuesto que es algo que no se debería, pero creo que es el guión que ha seguido Estados Unidos, no solamente con Cuba, con otros países de la región. Pero en el caso particular creo que es un proceso que ha llevado demasiados años, Ricardo, y que es la población quien lo ha padecido. Creo que cualquiera que conozca a cubanas, a cubanos, atraviesan una historia de mucho dolor, de poca posibilidad de cambio, de un esfuerzo inhumano para mantener a sus familias. Y creo que además de esta capa ética, esta capa moral, sin duda todo se define a la política, ¿no? Pensemos que a partir de este bloqueo que ha hecho Estados Unidos de Cuba, hay 2.5 millones de cubanos y cubanas como parte de la diáspora en Estados Unidos. Y a ellos le deben muchísimo el triunfo de los republicanos, le deben muchísimo los triunfos de Donald Trump, y creo que será particularmente importante para Marco Rubio. Creo que si no logra una transición en este tiempo que menciona que le queda a la administración de Trump, difícilmente llegará con esa fortaleza a su candidatura también. Yo regreso al ejemplo de Marco Rubio. ¿Cuál es la constante entre Polonia, Hungría y Alemania? Que la gente votó con los pies, que fue una revolución desde adentro, no desde afuera. Pero bueno, en fin, comparaciones hacemos y aquí nos quedamos en el análisis. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias, Ricardo.